Susana terminó con algo, con un concepto, con una realidad que me parece fundamental, ¿no? Ella no es la misma desde que comenzó a trabajar en la educación, se transformó al mismo tiempo que se transformaron aquellos con los que ella estuvo trabajando. Me parece que ese es un concepto central, ¿no? Somos seres históricos, seres interrelacionados, que nos transformamos en ese proceso de interrelaciones. Primero, yo quiero decir algunas palabras sobre el contexto, en qué contexto estamos. Y voy a partir de un caso, creo que de todos conocidos. Un personaje denominado Assange, creo que todos hemos sentido hablar de él, pidió asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. De hecho, él es requerido por la justicia noruega por un determinado delito de tipo sexual. Pero detrás de esa acusación que hace la justicia de Noruega se esconde no solo la posibilidad, sino, de hecho, el proyecto de extraditarlo directamente a Estados Unidos. Estados Unidos lo acusa precisamente de revelar secretos de Estado y lo más probable es que sea condenado a muerte. El gobierno ecuatoriano, el gobierno de Rafael Correa, examinó el caso, estudió el pedido de asilo de Assange y terminó concediéndole. Frente a esa postura completamente soberana del gobierno de Ecuador, reaccionó Londres amenazando directamente con desconocer la inviolabilidad de la embajada ecuatoriana, que ustedes saben, toda embajada es de hecho, pertenece al territorio, para todos los efectos jurídicos pertenece al territorio de quien es la embajada. Entonces amenazó directamente con tomar la embajada y tomarlo a Assange y enviarlo a Noruega. Frente a esa realidad, Correa recurrió directamente a los compañeros latinoamericanos, inmediatamente a todas las instituciones que se han creado en Latinoamérica, ¿no es cierto?, pidiendo el apoyo, y el apoyo fue unánime. Fue tan unánime el apoyo que incluso la OEA, nada digamos de UNASUR, de la CELAC, del ALBA, que todos dieron completamente su apoyo, que incluso Estados Unidos no pudo tampoco hacerse a un lado y tuvo que también dar ese apoyo. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene una importancia formidable. Es decir, ese hecho nos muestra cómo ha cambiado la situación latinoamericana. Es decir, en qué contexto nos encontramos en este momento. En este momento nos encontramos en un momento tal que un país pequeño digo territorialmente, como Ecuador, puede hacer frente a una potencia como es el Imperio Británico directamente y hacer valer sus derechos. Estamos en una etapa en que se está construyendo la patria grande latinoamericana, donde se la está construyendo materialmente, digamos así, para expresarlo concretamente, porque se están construyendo estructuras que expresan la patria grande latinoamericana, y por otra parte se está creando una conciencia latinoamericana, la conciencia de la patria grande. Esa conciencia que estaba y el proyecto que estaba en los grandes creadores de nuestra independencia, como San Martín, Artigas, Bolívar, Martí, Sandino, etcétera, para nombrar algunos de los principales.
Nos encontramos, por lo tanto, en un contexto que podemos considerarlo favorable realmente para la militancia, para la política, para la construcción del sujeto. Una cosa era la década del 90. Yo en la década del 90 me acuerdo cuando hablaba con los... Siempre he estado reunido con grupos y yo les decía, militar en esta etapa es algo heroico, porque todo invitaba a la no militancia, todo empujaba a quedarse en su casa, a ver solamente sus intereses particulares. Pero esta es otra etapa. Nos encontramos en una etapa, en este sentido, hermosa, con muchos desafíos. Decir hermosa no quiere decir fácil, difícil, pero con muchos desafíos, y en la cual realmente hoy la militancia, hoy la construcción del sujeto, hoy el militar en la educación tiene otro sentido, o mejor dicho, tiene un sentido mucho más profundo, tiene mayores posibilidades. Yo creo que tenemos que ver este contexto en el que nosotros nos encontramos en este momento, porque nuestro horizonte debe ser ese. El horizonte hoy es realmente la construcción de nuevas sociedades, de nuevos estados soberanos, pero que ya no se miran solamente a sí mismos, sino que estos estados soberanos, estos pueblos, se miran hoy colectivamente con otros pueblos, se mira el conjunto del continente latinoamericano. Dicho esto, creo que hay otro concepto que me parece fundamental para poder enfocar nuestros trabajos, y en este caso el trabajo de la educación. En realidad, así como todo en un sentido es política, todo en un sentido es educación, pero si nos quedamos ahí entramos en una confusión completa. Es decir, en la totalidad en que somos hay determinadas acentuaciones, determinados núcleos en los cuales trabajamos, hay determinadas funciones que a su vez tienen que ver con la totalidad, pero la acentuación está puesta en determinados momentos de esa totalidad. El horizonte hoy del trabajo debe ser el horizonte de una patria grande, latinoamericana, que a su vez va camino hacia un nuevo tipo de sociedad, a un nuevo tipo de Estado, nuevos tipos de Estado, nuevos tipos de sociedades que no están prefijados. Y en este sentido hay una diferencia entre lo que concebíamos en la militancia de la década del 60 y del 70, para no ir más atrás, y la militancia de esta época. En aquella militancia creíamos que nosotros teníamos claro cuál era la sociedad a la que íbamos. Es decir, habíamos dibujado el socialismo, habíamos dibujado esa nueva realidad, porque además teníamos a nuestro servicio el conocimiento que creíamos, el conocimiento científico, que nos decía cuál era el tipo de sociedad a la que nosotros íbamos, y por lo tanto lo que teníamos que hacer simplemente es crear todos los instrumentos para ir a esa sociedad, hacer la militancia para llegar a ese tipo de sociedad. Hoy lo pensamos de manera diferente. No es que no sepamos hacia dónde vamos. El proyecto que es ese hacia dónde, no está dibujado en todos sus pormenores como creíamos en aquel momento. Ese hacia dónde lo vamos construyendo, lo vamos pensando, lo vamos reflexionando a medida que lo vamos construyendo. Y se va dando entonces esa relación dialéctica que es fundamental de la práctica y la teoría, de la práctica y la conciencia, de la práctica y la crítica, esa construcción tanto del sujeto individual como del sujeto colectivo, que al mismo tiempo que construye
piensa lo que hace y el pensar lo que hace influye sobre la práctica y la práctica influye sobre el pensamiento. Pero en ese pensamiento se va adelantando a su vez. Y yo quiero señalar dos adelantamientos, porque me parece que en esos dos adelantamientos un poco que se dibuja hacia dónde se lo está pensando. Uno de esos adelantamientos es el de Hugo Chávez y el otro es el de Cristina Kirchner. Hugo Chávez dice, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el socialismo del siglo XXI. ¿Qué dice Cristina? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una sociedad con crecimiento con inclusión. Crecimiento con inclusión, que significa a su vez democracia, ¿no? Ahora bien, ninguno de las dos metas están completamente dibujadas, si bien el socialismo del siglo XXI sí tiene determinadas pautas, pero de ninguna manera ya está establecido cómo es ese socialismo, como se había establecido en el marxismo ortodoxo, en el marxismo tradicional, que ya se sabía cómo era. Ahora, en cambio, ese socialismo del siglo XXI, que tiene determinadas pautas, ¿no es cierto?, va caminando y se va transformando, se va reflexionando, y a su vez, la expresión de Cristina, crecimiento con inclusión, ¿qué implica? Implica que estamos en el capitalismo, pero ese capitalismo implica una inclusión de todos. Ahora bien, el problema que se presenta es que al mismo tiempo que todos se van incluyendo, el capitalismo se va autocriticando o va entrando en contradicción. Entonces, ahí también hay todo un proceso de construcción. Proceso de construcción que tendrá que ver naturalmente con lo que se piense desde el liderazgo, desde los puntos de conducción, pero que se piensa también fundamentalmente desde abajo, y sobre eso me quiero referir de una manera muy especial. En esta construcción hacia un nuevo tipo de sociedad a la que apuntamos en América Latina, y aquí incorporo fundamentalmente quienes hacen punta como Venezuela, Ecuador, Bolivia, luego incorporo Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. El golpe de Estado precisamente ha de hecho, puesto un obstáculo fundamental para esa construcción, ¿cierto? Y hay determinadas sociedades como Chile, como Colombia, por ejemplo, como Perú ya es un poco diferente, que no, digamos, que no están en ese camino, digamos así, desde las conducciones políticas, pero que abajo se están moviendo. Es decir, que este aire de transformación atraviesa toda Latinoamérica. Todos los estados, es decir, todas las sociedades latinoamericanas, con distintos niveles de avances y retrocesos, con distintos tipos de contradicciones. Ahora, en este camino, a mí me parece que es fundamental distinguir dos momentos importantes de la práctica de transformación, de la práctica docente, de la práctica de construcción, de la práctica política, que es distinguir el ámbito de lo social del ámbito de lo político. Naturalmente, vuelvo a repetir, todo es político en un determinado nivel, todo es social también en un determinado nivel, pero podemos acentuar en un determinado momento las prácticas como sociales y en otro momento ya acentuar esas prácticas directamente como políticas. ¿Dónde está la diferencia fundamental? La diferencia fundamental, a mi modo de ver, tiene que ver con el poder. Aquí el poder entra siempre. Hay dos realidades que siempre entran, que en realidad es una sola realidad,
con dos momentos distintos, que es el sujeto y el poder. Es decir, no hay construcción del sujeto sin poder, no hay construcción de poder sin sujeto. Construir el sujeto es construir poder es construir sujeto. Ahora bien, cuando estamos en una práctica social, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que la construcción que hacemos tiene que ver con una construcción en la cual los límites del poder directamente se fijan. Es decir, hay construcción de poder limitado, pero limitado como objetivo. La práctica social es una práctica que tiene que ver, por ejemplo, con conseguir el agua para el barrio, con conseguir las calles, conseguir la iluminación, con el problema de la seguridad, con problemas muy específicos, con el problema educativo. Entonces, aquí nos estamos moviendo en un ámbito que es el ámbito social, que también es político, pero aquí la situación no está en lo político y está en lo social. Ahora, esto es fundamental entenderlo, porque hay determinados momentos en que el ámbito propiamente político se nos niega. Y esto pasó en la década del 90. La década del 90 fue la década de la mayor derrota política de los sectores populares. Para no hablar naturalmente de la dictadura militar, que ya no es simplemente derrota política, sino que ahí era destrucción material directamente que se hacía con las armas. Pero la década del 90 es una década en la cual los sectores populares políticamente se encontraban en la lona, se encontraban impotentes, completamente derrotados. Bueno, en ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que hicieron los militantes populares, sectores populares? Comenzaron la reconstrucción del sujeto a partir del trabajo social. El trabajo social fue la manera con la cual se comenzó a reconstruir el sujeto. Sin ese trabajo social, el sujeto quedaba completamente destruido. Los sectores populares no aceptaron la autodestrucción, sino que recomenzaron la práctica política, pero a nivel social. Digamos, este es el ámbito propiamente social, que es fundamental. Ahora bien, en otro momento, este sujeto que se fue construyendo socialmente puede saltar a lo político. Para eso se necesita otro tipo de contexto, otro momento histórico, en el cual se dé la posibilidad de hacerlo, porque eso no se puede hacer simplemente por un voluntarismo individual o por determinados voluntarismos. Y esto aparece cuando en el 2003 aparece un liderazgo todavía desconocido que comienza a abrir la cancha, a abrir el espacio para que este sujeto que había venido emergiendo pudiese comenzar a actuar directamente en política y comenzase ahora a pelear el poder de otra manera, o un poder que ya no se ponía en los límites de lo social. Cuando pasamos a lo político ya peleamos el poder. Y peleamos todo el poder. Eso de vamos por más, nunca menos, es totalmente cierto. Peleamos todo el poder. Pero no peleamos todo el poder simplemente por el poder o para dominar. Peleamos todo el poder realmente para poder transformar esta sociedad en la cual realmente podamos realizarnos plenamente como sujetos. Pero esto se da entonces en otro momento histórico que se abre en el 2003 y que da un salto cualitativo en el 2008. En el 2008 se produce ese salto cualitativo cuando se da el enfrentamiento, se da el primer enfrentamiento visible completamente con las corporaciones. Y cuando percibimos que realmente hay un proyecto político de un movimiento popular, un proyecto político que quiere transformaciones profundas y que quiere terminar con la etapa neoliberal que se había quebrado en el 2001. En el 2001 se quiebra,
pero se quiebra sin la posibilidad en ese momento de la superación, que es el proyecto político que comienza a elaborarse en el 2003 y que da un salto cualitativo en el 2008, cuando en la misma derrota, de hecho, encuentra su triunfo. De hecho, ahí se realiza lo que Hegel denomina la negación de la negación, la derrota de la negación, y la negación de la negación fue profundizar precisamente el proyecto por el cual se estaba luchando. Es decir, esa derrota significó a su vez el triunfo del movimiento en una nueva etapa, en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Y ahora tenemos que replantearnos entonces cómo avanzamos. ¿Qué significa hoy militar? ¿Qué significa hoy el apoyo escolar? ¿Qué significa hoy la docencia? ¿No? ¿Cómo la realizamos? ¿Cuáles son los horizontes de ese trabajo? En la década del 90 se planteaba de otra manera. Hoy no podemos plantear el apoyo escolar simplemente como el apoyo individual que hacemos, o el apoyo simplemente que se hace en la escuela, sino como ese apoyo tenemos que verlo en el horizonte de un proyecto político, de un proyecto de transformación que hoy está en marcha. Y ese apoyo escolar, digamos, ese trabajo que hacemos, es un trabajo de reconstrucción de los sujetos, de esos sujetos que tienen que ser parte activa, no simplemente en la práctica, sino también en el pensamiento, en la concepción, parte activa del nuevo proyecto político y social en el que nos estamos empeñados, que Cristina define como crecimiento con inclusión, que nosotros definimos como ella también lo dice, una sociedad de iguales, una sociedad en la que todos nos podamos realizar, en la que todos podamos compartir, etc. Digamos, ese es el horizonte en que tenemos que ver esos proyectos. Y para eso tenemos que hacer la distinción entre otros dos momentos de los proyectos, que son lo que conforman propiamente los proyectos y lo que son las utopías. Nosotros somos sujetos históricos. Decía Susana que ella no es la misma desde que comenzó a trabajar en apoyo escolar o trabajar en la docencia, que es diferente y que se va a seguir transformando, porque nosotros somos seres esencialmente históricos. En el trabajo que hacemos con otros, y fundamentalmente en el trabajo de la docencia, tenemos que tener en cuenta que la conformación del sujeto es fundamentalmente, entre otras cosas de las que también vamos a hablar, un movimiento de reconocimiento. Es decir, nosotros somos sujetos en la medida en que reconocemos y somos reconocidos. Recién precisamente estaba mirando una nenita, ¿no?, que también ya comienza a actuar políticamente, porque ha venido a esta reunión y ya ha estado en manifestaciones, ¿cierto? Bueno, esa nenita, de hecho, desde que salió del vientre materno comenzó su pelea por el reconocimiento. Pelea por ser reconocida, y cuando se la deja sola va a llorar y va a patalear. No solo cuando tiene hambre, sino cuando se la deja sola no se la reconoce. Es decir, para realizarnos nosotros como sujetos tenemos la necesidad de ser reconocidos y de reconocer. Ahora bien, por lo tanto,
para realizarse como sujeto, vamos realizando continuamente una tarea pedagógica. La pedagogía, precisamente, la educación, es lo que nosotros hacemos como educadores y recibimos como educandos. En este proceso de construcción del sujeto, en esta práctica pedagógica, nosotros nos relacionamos con el otro como profesor y alumno, como maestro y alumno, como enseñante y enseñando. Ahora bien, ese tipo de relaciones crea una relación asimétrica, lo decía Susana, porque pone al profesor en una posición de poder frente al alumno. Bueno, al padre lo pone frente al hijo, a la madre la pone frente al hijo. Digamos, esa relación asimétrica es una relación constitutiva de las sociedades. La construcción de los sujetos y la construcción de nuevas sociedades en las que los sujetos se realicen plenamente, se requiere un movimiento de superación de esa asimetría, teniendo en cuenta siempre que la plena superación de la asimetría es una utopía. Es decir, que las asimetrías no se superan completamente, no se eliminan completamente, porque la eliminación completa de todas las asimetrías sería el fin de la historia. Es decir, una sociedad completamente de iguales, donde no hay ningún tipo de diferencia, sería absolutamente el fin de la historia. Pero el camino en la superación, digamos, el motor precisamente, es la superación de las asimetrías, lo que significa el reconocimiento de los distintos saberes. Es decir, de los distintos saberes, de las distintas experiencias, de los distintos sujetos. Lo que significa a su vez lo siguiente, que la relación profesor-alumno, padre-hijo, madre-hija, si quedamos ahí, son relaciones alienantes. Y para decirlo ya en un sentido fuerte, tal vez impacte y se entienda, hay que matar a las madres, hay que matar a los padres, hay que matar a los hijos, hay que matar a los maestros, hay que matar a los alumnos. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que haber un esfuerzo de trascender completamente ese momento sin que se elimine la función. Es decir, en la relación pedagógica, el padre tiene una determinada función con respecto al hijo. Si deserta de esa función, ¿no es cierto?, comete un verdadero delito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le priva al hijo precisamente de esa posibilidad de crearse como sujeto. Tiene una determinada función, el hijo a su vez cumple una determinada función, pero esa función, a su vez, tiene que, digamos, esa interrelación tiene que estar dirigida a que la relación padre-hijo se transforme en una relación de sujeto a sujeto. Lo que no significa de ninguna manera que, por ejemplo, el bebé o el chico ya sea considerado como un sujeto en el cual hay una relación y por lo tanto tiene libertad. Es decir, el sujeto, nadie nace sujeto. El sujeto se construye, el sujeto se crea. Es un proceso de construcción. Nadie ve un sujeto con los ojos ni palpa un sujeto. Nosotros vemos organismos, vemos cuerpos, etcétera, pero no sujetos. El sujeto es una construcción. En esa construcción es fundamental el mutuo reconocimiento como sujeto, que a su vez es un proceso de superación de las asimetrías que están continuamente presentes. En esa relación hay determinadas funciones. Yo como profesor tengo una determinada función. Quienes están esperando la clase, están esperando que yo aporte algo en esa relación.
Pero en esa relación yo tengo que tener presente que quienes están conmigo enfrente no son simplemente alumnos, son otros sujetos. Y como sujetos, a su vez, tienen vivencias, tienen experiencias, tienen problemas, tienen angustias, tienen amores, tienen alegrías, etc. Y ahí es donde se establece una relación en la cual hay un aporte de una parte y un aporte de otra parte. Esto es propiamente una pedagogía de la liberación, que va en contra de una pedagogía de la dominación. En esta relación intersubjetiva de mucho reconocimiento se va construyendo poder. Porque se va construyendo sujeto, construir sujeto y construir poder, porque el sujeto, además de ser ese movimiento de reconocimiento, a su vez es el movimiento de ponerse. Uno es sujeto cuando es capaz de ponerse. Ustedes saben, hay una expresión muy común en nuestro lenguaje común, lenguaje popular, ¿no es cierto? Si no te pones, te llevan puesto. Si uno no se pone, a uno lo llevan puesto. Y cuando uno lo llevan puesto como objeto, no como sujeto. Es decir, lo objetualizan. Y uno se puede poner si construye poder. Es decir, el construir sujeto es construir poder. El problema es qué tipo de poder queremos construir y por lo tanto qué tipo de sujeto queremos construir. Porque podemos querer construir un sujeto de dominación, dominar al otro. Hay una tendencia a dominar al otro. Como podemos construir un poder que es servicio, que es el poder, en cambio, en el cual el otro no es simplemente aquel a quien yo puedo dominar, sino que el otro con el que yo puedo trabajar, con el que me puedo comunicar y que por lo tanto podemos crear un poder común, el poder en el cual nos reconocemos mutuamente. Entonces, esta construcción del sujeto, hoy la pensamos precisamente en una construcción que tiene que hacerse en el camino de la realización de la nueva sociedad, o sea, en el camino político. Cuando comenzabas estas reflexiones yo decía, antes pensábamos en un determinado tipo de sociedad que creíamos que ya la teníamos claro y por lo tanto teníamos simplemente que hacer los instrumentos para llegar allá. Una vez que llegamos comenzábamos la transformación de la sociedad. Hemos visto que eso no solo no ha dado resultados, sino que se reprodujeron las mismas relaciones. Lo que hoy pensamos es diferente. Es decir, la construcción de esa nueva sociedad tenemos que hacerla en el camino, en el proceso. Por eso, vamos hacia una sociedad del siglo XXI, vamos hacia un crecimiento con inclusión, vamos a una sociedad de iguales, vamos a una sociedad en la que se reconocen todos los derechos del ser humano, absolutamente todos los derechos. Bueno, eso tenemos que irlo haciendo en un proceso. Y más que pensar en una sociedad a la que llegamos, tenemos que pensar en una sociedad en camino. Es decir, esa sociedad, llamémosla como la llamemos, es una sociedad que va caminando, en la que vamos caminando, que la vamos realizando. Y eso tenemos que hacerlo desde ahora. Y tenemos que hacerlo en la práctica social y en la práctica política. Y vuelvo ahora entonces sobre esta distinción que me parece fundamental. Yo les decía que hay momentos, precisamente en que derrotados políticamente nos refugiamos en lo social. Pero una vez que se abre lo político, como es nuestro caso, no es que desaparece lo social. Si desapareciese la práctica social, la práctica política pierde lo que es fundamental,
que es el contacto con los problemas reales del pueblo, de la gente. Esos problemas reales siempre se expresan en los movimientos sociales. Los movimientos sociales expresan los problemas reales. Y entonces ahí tiene que haber una articulación entre la práctica social y la práctica política, entre los movimientos sociales y las estructuras políticas. Yo pertenezco a una asamblea que se formó en el 2001, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Una asamblea chica, como las asambleas en un momento tuvieron grandes convocatorias, en este momento no, una asamblea chica, pero ya tenemos 12 años. Ahora, yo soy fiel a esa asamblea. ¿Por qué motivo? Porque es algo real. Porque ahí están los problemas reales. Ahí no hay una mera construcción teórica o no hay una agrupación política que hoy se hace y mañana se deshace, sino que está afincada realmente en un espacio, en un territorio, y trabaja sobre los problemas de ese territorio. Y entonces a partir de ahí puede aportar enormemente a lo político, y de hecho en este momento se ha transformado en un ámbito en el que confluyen agrupaciones políticas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí confluyen los problemas reales. Entonces, por eso el trabajo social que se hace en la universidad, en la escuela, el apoyo social, etcétera, que tiene a su vez una gran importancia para la marcha política, son trabajos fundamentales. Tenemos que estar muy afincados ahí, porque es desde ahí de donde se construye el poder popular. No quiero extenderme más, porque tendría que hablar ahora del poder popular. Poder popular que debe ser parte fundamental de la construcción del nuevo Estado. Es decir, el nuevo Estado, la nueva sociedad, debe estar afirmada en una construcción que se hace desde abajo. No solamente desde abajo, sino también desde arriba. En una articulación dialéctica entre el abajo y el arriba. Pero tenemos que ver nuestros trabajos siempre, a su vez, en el contexto general de un proyecto popular. Y hoy, por suerte, hoy debemos ubicarnos en el gran movimiento popular, ¿no es cierto?, que lo hemos estado buscando durante mucho tiempo. En este momento lo tenemos, o lo estamos construyendo, y es la manera mejor con la cual podemos ver que nuestro trabajo es fructífero. Creo que estamos en una etapa hermosa, realmente hermosa, porque es una etapa de construcción difícil, con grandes desafíos, con grandes luchas, pero es una etapa que nos llama a construir, a trabajar y a luchar. Muchas gracias.